Su nombre es Jorge Mario Bergoglio, pero desde hace 5 años el mundo lo conoce como Francisco, líder de la Iglesia Católica en el mundo, con millones de fieles y millones de recursos económicos también. Desde su llegada al Vaticano, el Papa Francisco tuvo un lugar especial por su habilidad para comunicar, pero también por ser el primer Papa de América Latina. Especial también fue su nombramiento. Francisco tiene aún a su antecesor vivo, el Papa Benedicto XVI, quien parece ser una sombra sobre el pontificado de Francisco. Pero vamos a Roma con Valentina Larraqui para esta historia. Adelante, querida Valentina, muy buenas noches. Muy buenas noches, Genaro. El 5º aniversario de la elección del Papa Francisco coincidió con la renuncia de Monseñor Dario Viganò, el poderoso prefecto de la nueva Secretaría para la Comunicación, acusado del llamado Lettergate, es decir, la manipulación de una carta personal reservada del Papa emérito Benedicto XVI, de la que quiso publicar solo las partes a favor de Francisco, junto con una fotografía también manipulada. En ocasión del 5º aniversario de pontificado, Monseñor Viganò, hombre muy cercano a Francisco, le había preparado un gran regalo, un espaldarazo del Papa emérito Benedicto XVI, para demostrar que Francisco no es solo un pastor, sino también un teólogo. En pretender que hubiera digamos, endorsement al Papa, cuando el Papa no necesita, el pontífice es el pontífice, no necesita un endorsement de nadie. El caso Viganò terminó siendo un boomerang, dañó la credibilidad del Vaticano y, bueno, indirectamente también al Papa. Lo que Monseñor Viganò pretendía era demostrar que sí hay continuidad en la doctrina entre el pontificado de Benedicto XVI y el de Francisco, misma che si ha cuestionado por los críticos. Definire i rapporti tra lui e Papa Francesco ha parlato di continuità interiore. Joseph Ratzinger non ha parlato di continuità magisteriale né di continuità nell'ambito del governo della curia. De esa forma, aunque Francisco ha puesto entre sus prioridades la reforma de la curia, las dos nuevas secretarías están sin directivos, la de Economía porque su prefecto, el cardenal George Pell, se encuentra en Australia para responder ante la justicia de acusaciones de pedofilia, y la Secretaría de Comunicación por la renuncia de Monseñor Viganò. Por otra parte, los sectores más tradicionalistas dentro de la Iglesia Católica acusan a Francisco de estar dividiendo a su grey. In realtà è successo che nella Chiesa oggi confliggono posizioni contrastanti nell'interpretazione e nell'applicazione concreta, ecco, su punti poi non secondari che riguardano l'Eucaristia, che riguardano il matrimonio, che riguardano il divorzio. Però è un movimento che produce confusione, è una Chiesa che appare senza una guida sicura. El escenario internacional es quizás el marco en el que Francisco es más apreciado. Io penso che la grande sfida è soprattutto quella di pacificare alcune situazioni, pacificare alcune aree. Quindi io penso che per l'autorità morale che ha il Santo Padre, per il tipo di ascolto anche che lui ha, è importante che lui porti avanti tutto questo in nome del Vangelo, comunque non come un politico qualsiasi, ma come uno il quale, non avendo interessi da difendere. Hay quienes estiman que en los últimos meses ha finalizado la luna de miel entre Francisco y los medios de comunicación que le habían apoyado con fuerza. La questione della pedofilia, il caso del Cile è stato clamoroso, adesso i risultati sono ancora appesi a un filo perché effettivamente Papa Francesco si è molto speso ripetutamente a sostegno del vescovo cileno sotto inchiesta, Barros. Sin embargo, la luna de miel entre el Papa Francisco y los fieles no parece haber terminado. Muchos comparten su deseo de lograr una iglesia más abierta, más cercana, más misericordiosa y más solidaria. Lograrlo es quizás su mayor desafío, Genaro. Gracias, querida Valentina, por este reporte. En efecto, un papa que ha sido un papa pues, muy mediático, muy querido por muchos de los fieles de la Iglesia Católica, pero también un papa que ha fallado en dar justicia a las víctimas de los abusos de curas pederastas. El Papa Francisco estuvo recientemente en Chile y en Perú, en donde aquí en Foro Global te contamos lo mal que le fue justamente por este tema, por no haber llevado a un juicio a quienes han estado allí acosando, abusando de menores a lo largo de todos estas, por lo menos desde que empezó el siglo XX, que se empezaron a conocer estos casos. Pero bueno, ahí se queda este tema. Ya empieza su 6º año como pontífice o como el príncipe del Vaticano, allá, eso sí, el Papa Francisco.